¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más de física. En esta ocasión vamos a conocer un poco más acerca de las conversiones de unidades de medida. Para poder manejar las conversiones de unidades de medida, en primer lugar tenemos que definir las magnitudes fundamentales de la física. En total tenemos 7 magnitudes fundamentales. Esas magnitudes fundamentales siempre la pueden encontrar tabuladas en los primeros capítulos de cualquier libro de física. Y son, en primer lugar, la longitud, tenemos lo que es la masa, otra unidad es el tiempo, tenemos también lo que es la intensidad luminosa, también manejamos lo que sería la intensidad de la corriente eléctrica o intensidad de corriente. Tenemos la temperatura y tenemos también lo que es la cantidad de materia. Cada una de estas magnitudes fundamentales posee una unidad de medida específica dentro del sistema internacional. Vamos a ver cuáles son. Para la longitud, siempre debemos de trabajar con la unidad de medida metro y se simboliza con una M minúscula. La masa se simboliza, o mejor dicho, se mide en kilogramos y se simboliza con una K minúscula y una G minúscula. El tiempo en el sistema internacional se mide en segundos y se simboliza con una S minúscula. La intensidad luminosa se mide en candelas, que se simboliza CD. La intensidad de corriente se mide en ampere, que se simboliza con una A mayúscula. La temperatura en el sistema internacional se mide en Kelvin, que se representa con una K mayúscula. Y la cantidad de materia se mide en mol. Y para simbolizar directamente escribimos la palabra mol. Estas son las respectivas unidades de medida en el sistema internacional cuando hablamos de las magnitudes fundamentales. Veamos ahora cómo hacer conversiones básicas con respecto a todas estas magnitudes que nosotros ya conocemos. Entonces vemos, en primer lugar, vamos a hablar de la conversión de longitudes. Veamos lo que podemos hacer cuando hablamos de longitud. Siempre que hablemos de longitud, nosotros podemos medir, en primer lugar, la longitud ya sabemos que se mide en metros. Esta es una magnitud fundamental. Ahora bien, si yo tengo, por ejemplo, superficie, ya es una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque la superficie sale de escribir metro por metro. Por tanto, la unidad de medida del Sistema Internacional de la Superficie es el metro cuadrado. Y el volumen se mide en metros cúbicos, es decir, metro por metro por metro, 3 dimensiones en total. Por ende, tenemos metro al cubo. Veamos en estas tablitas que tenemos aquí cómo es que podemos hacer las conversiones respectivas. En este caso, sabemos que las unidades de medida del sistema internacional sería entonces el metro. Voy a marcar aquí el metro. Si vamos a convertir estas unidades, vamos a decir, por ejemplo, de kilómetro a hectómetro, multiplicamos por 10. Es decir, 1 kilómetro son 10 hectómetros. Ahora, si queremos convertir de hectómetro a decámetro, también multiplicamos por 10. Es decir, hectómetro a decámetro sería 1 hectómetro, 10 decámetros. De decámetro a metro, también lo hacemos por 10. Por ende, decimos que un decámetro tiene 10 metros. Si voy a pasar de metro a decímetro, también hago por 10. Y como ven, todas estas unidades se hacen directamente por 10. Es decir, de metro a decímetro por 10, de decímetro a centímetro por 10 y de centímetro a metro por 10. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo multiplico si es que voy a pasar de kilómetro a metro, por ejemplo?
Fácil. Voy a agarrar y voy a decir que mi flechita la voy a llevar del kilómetro hasta el metro. ¿Cuántas unidades salto? Salto 1, 2, 3 flechitas. Por ende, voy a multiplicar por 1000, porque son 3 veces 10. Y de esta manera es que se hace la conversión cuando vamos a pasar, por ejemplo, a cualquier otra unidad de longitud. Pero recordemos que lo que nosotros tenemos que manejar es que nuestra longitud se debe medir en metros. Entonces, como esa longitud debe ser medida en metros, entonces veamos ahora cómo hacemos si tenemos la operación inversa. Es decir, si queremos, por ejemplo, pasar de lo que sería milímetro a centímetro. Sabemos que aquí multiplicamos. Por ende, de milímetro a centímetro se divide entre 10. De centímetro a decímetro, dividido 10. De decímetro a metro, dividido 10. Y así sucesivamente, cuando vamos pasando de a una casillita, tenemos entonces dividido 10. Si quiero pasar de decímetro a metro, decímetro me indica 10, es decir, divido entre 10. Centímetros me indica 100, entonces digo de centímetro a metro dividido 100. Y milímetro me indica unidad de 1000, es decir, de milímetro a metro dividido 1000. Y de esa manera manejamos estas conversiones de longitud. ¿Qué sucede en el caso en que yo quiera trabajar con superficie? Se hace algo muy parecido. Es decir, voy a ir colocando nuevamente por 10 aquí arriba en esta dirección de las flechitas. Toda va a ser por 10, por 10, por 10 y por 10. Abajo voy a tener dividido 10, dividido 10, dividido 10 y también dividido 10. De esta manera, entonces, yo voy a hacer las conversiones cuando hablo de longitud. ¿Qué va a suceder en el caso de que mis unidades digan kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado, metro cuadrado, decímetro, centímetro o milímetro cuadrado? Fácil. En vez de multiplicar por 10, yo multiplico por 10 al cuadrado. En vez de multiplicar aquí por 10, también lo hago al cuadrado. Y así sucesivamente. Es decir, que también al dividir, voy a dividir entre 10 al cuadrado. Entonces, de esta forma, hacemos sucesivamente la conversión de unidades cuando hablamos de superficie. O sea, si quiero pasar de milímetro a metro, ya dijimos que milímetro es unidad de 1000, o sea, de milímetro a metro dividido 1000, pero de milímetro cuadrado a metro cuadrado sería dividido 1000 al cuadrado. De la misma forma, manejamos lo que sería la conversión para el kilómetro, hectómetro, decámetro o metro cúbico. Vamos a volver a escribir así, por 10, por 10, por 10. Y aquí en la flechita inversa, dividido 10. Cada uno sería dividido 10. De modo que, si nosotros tenemos ahora una conversión en 3 dimensiones o conversión de volumen, vamos a decir entonces nosotros lo siguiente. Si tengo kilómetro cúbico, hectómetro cúbico, decámetro cúbico, metro cúbico, decímetro, centímetro o milímetro cúbico, tengo que manejar que si voy a pasar de kilómetro cúbico a hectómetro cúbico, multiplico por 10 al cubo. Y así sucesivamente, al igual que lo hacíamos con la superficie. De esta manera, entonces, nosotros tenemos una forma fácil de realizar nuestras conversiones de longitud, superficie y volumen. Cuando hablamos de volumen, tenemos que tener en cuenta también que en el volumen hay varias unidades que se pueden manejar. Por ejemplo, para el volumen tenemos que manejar el litro. Y un litro tenemos que saber que es igual a un decímetro cúbico. Por eso es que se dice que para pasar de litro a metro cúbico, y si nos vamos a la tabla, decimos de decímetro cúbico a metro cúbico es dividido 10 al cubo. Y como un litro es un decímetro cúbico, entonces de litro a metro cúbico tengo que dividir entonces entre 10 al cubo o 1000, que es lo mismo.
Y si hago la operación inversa, multiplico por 10 al cubo. Y así sucesivamente iremos trabajando con las unidades de longitud, superficie o volumen. Otra unidad básica y fundamental también, otra magnitud, mejor dicho, básica y fundamental, es el tiempo. Cuando hablamos de factor tiempo, tenemos que tener en cuenta nosotros que cuando hablemos de tiempo, las unidades son muy conocidas para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tiempo, tenemos que tener en cuenta que en el sistema internacional, el tiempo se mide en segundos, que es una S minúscula. Entonces, todas las unidades que tengamos las tenemos que pasar a segundos. Por ejemplo, yo voy a decir que en una hora hay 60 minutos. Por ejemplo, en un minuto hay 60 segundos. También puedo decir que en una hora, como en una hora hay 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos, multiplico 60 por 60, 3.600 segundos. O por ejemplo, digo un día y un día sabemos que tiene 24 horas. También se puede escribir, por ejemplo, un mes. Un mes, para sistema de conversiones, decimos que tiene 30 días. Por ejemplo, un año, en sistema de conversión, directamente nosotros decimos 365 días. Otras unidades que se pueden usar serían un semestre. Un semestre sabemos que son 6 meses. O un trimestre que representa, por ejemplo, 3 meses y así sucesivamente. También podemos manejar otras unidades que no son muy utilizadas en nuestro vocabulario, pero en sistemas de conversión se utilizan bastante, que sería, por ejemplo, lustro, década, siglo y demás. Por ejemplo, un bienio se dice que es 2 años. Eso es algo que casi no se utiliza. Un bienio son 2 años. También se puede decir, por ejemplo, un lustro. Un lustro son 5 años. También se puede conocer lo que es una década. Una década sí es más conocida. Y una década serían 10 años. También se puede usar, por ejemplo, un siglo, 100 años, o un milenio, que serían 1000 años, y así sucesivamente. Entonces, de esa manera tenemos nosotros conversiones de tiempo, que son bastante conocidas para nosotros. Luego tenemos las conversiones de masa. Las conversiones de masa que se utilizan, tenemos que tener en cuenta que todas tienen que derivar al kilogramo, porque en el SI la masa se mide en kilogramos. Recordemos que kilogramos se simboliza con una K minúscula y una G minúscula. Y para pasar las unidades utilizamos una tabla muy parecida a la tabla de la longitud, porque decimos kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo, decígramo, centígramo y miligramo. Y también para pasar de una unidad a otra utilizamos el sistema de conversión y lo vamos haciendo de aquí hacia aquí por 10 y así sucesivamente entre cada casilla. Y si hacemos del revés, o sea, queremos dividir, decimos dividido 10, dividido 10, dividido 10 y así sucesivamente. Aplicamos algo muy parecido a lo que se usa en longitud. Y estas son las 3 magnitudes más utilizadas: longitud, masa, tiempo. Más adelante iremos aprendiendo otras unidades de medida en otros valores, como por ejemplo velocidad, aceleración y demás. O energía, por ejemplo, que se mide en joules, y veremos qué significa medir una unidad en joules, por ejemplo, y varias unidades más de la física. Espero que estas
que esta clase haya sido entendida y por sobre todo que luego puedan realizar sus respectivos apuntes en sus cuadernos de modo a que tengan todo esto como una base para todos los años que tengan que estudiar física. Nos encontramos en un próximo video.